¿Cómo están? En este nuevo taller vamos a continuar viendo cómo desarrollamos nuestra comunicación estratégica y habíamos quedado en algunos principios y algunas características de lo que tiene que ser la construcción, obviamente, de los mensajes. Y evidentemente habíamos quedado en el punto 5 que hacía referencia a hacer un mensaje simple, evitando, por supuesto, el uso del lenguaje complejo, técnico. Y entendíamos que cada profesión tiene un lenguaje que, si bien es conocido por los distintos profesionales de distintas áreas, resulta muy complejo para que el público en general lo pueda transmitir, o sea, lo pueda entender, perdón. Es decir, si por ejemplo nosotros somos un abogado que estamos defendiendo a un consumidor o queremos ofrecer servicios para defender a un consumidor, tenemos que ser lo más simple posible respecto de lo que nosotros estamos ofreciendo. Si empezamos a utilizar lenguaje técnico, finalmente llegamos a un punto muerto donde nuestra audiencia, nuestro público objetivo tampoco va a tener va a tener mucho interés respecto de lo que nosotros le podamos decir, ya que estamos utilizando un lenguaje técnico que los va a complicar siempre en la manera de tal manera que no puedan entender eficientemente el mensaje que nosotros le queremos pasar. ¿Ya? Por tanto, esto es un desde que siempre hay que utilizar. Y por último, si es que finalmente nosotros vamos a utilizar un lenguaje que sea complejo, porque no hay palabras que lo puedan resumir de mejor manera, tenemos que explicarlo de una manera pedagógica, sencilla, que quede en el inconsciente prácticamente de nuestra audiencia objetivo. ¿Ya? Y por eso es tan relevante. ¿Por qué? Porque finalmente lo que les decía yo, que si nosotros nos estamos dirigiendo a consumidores y como una especie de charla de capacitación, tenemos que ser capaces, en el fondo, de transmitir como abogados eh, el mensaje claro, por muy dificultoso que sea, por ejemplo, en términos técnicos, ¿ya? Vale decir que nosotros, en este caso, tenemos que simplificar el entendimiento a nuestra audiencia. De eso se trata de hacer un mensaje simple y evitar el uso de un lenguaje que sea complejo. Ya, eso como punto 5 y es lo que estábamos viendo un poquito ya la semana pasada. Luego, por supuesto, tenemos que resaltar los beneficios de lo que nosotros vayamos a ofrecer o queramos vender. Para motivar, obviamente, a nuestra audiencia, tenemos que apoyarnos en una causa y tomar una acción deseada, ¿ya? Por ello es importante hacerle saber a esa audiencia lo que obtendrán de esta causa en el fondo o de lo que nosotros estamos ofreciendo. En este caso, los beneficios a corto y mediano plazo para la audiencia son esenciales. Es decir, si nosotros estamos vendiendo un champú, que ese champú partir por los beneficios, es decir, no se te va a caer el pelo, probablemente es anticaída, probablemente ya eso llama la atención de un cierto público, pero generalmente tenemos que ir a beneficios que sean mucho más tangibles, obviamente en el corto plazo, porque la gente hoy en día, sobre todo, quiere resultados inmediatos. Entonces, hay que tratar de poner en su lugar qué le importa a nuestra audiencia y cómo lo van a tomar. Y como veníamos tratando también el tema medioambiental en los ejemplos anteriores, y habíamos visto el tema de la pesca, el cuidado de los arrecifes, del mar, del ecosistema marítimo, etcétera. Por eso, por ejemplo, en la región de Magallanes nos podemos hacer la pregunta, ¿son los arrecifes de coral importantes para la economía, por ejemplo, de la región? De eso ya hay que empezar a indagar en el fondo cómo nosotros podemos hacer eh, en el fondo que el beneficio que nosotros estamos pasando si queremos cuidar el medio ambiente o el arrecife coral, probablemente el arrecife coral no es importante para la economía de la región, pero sí es economía extractiva propiamente hablando, pero sí puede ser importante en términos, por ejemplo, turísticos. Y ahí es donde tenemos que empezar a evaluar las distintas situaciones y distintos contextos en los que nos desenvolvemos para poder empezar a resaltar los beneficios, ¿ya? Eh, es por eso que obviamente el enfoque de los beneficios tiene que ser siempre en positivo. Por ejemplo, si estamos hablando nuevamente de una reserva marina,
Tenemos que concentrarnos en lo que la gente puede hacer, como nadar, hacer snorkel, bucear, lo que les decía yo. Y este podría ser más que un beneficio cercano a ellos lo estamos tangibilizando porque tiene que ver con actividades diarias propiamente tal, más que, por ejemplo, con el cuidado de los arrecifes de coral, porque el pez payaso está en peligro de extinción. Esto parece muy lejano. Entonces, si lo acercamos a actividades diarias que los pueden influir, por ejemplo, si no cuidamos los arrecifes de coral, ustedes no van a poder hacer más buceo. Evidentemente ahí nosotros vamos a llegar a la fibra de las personas, pero esto hay que plantearlo en positivo. Para por ejemplo, un correcto cuidado del medio ambiente contempla la preocupación por el arrecife coral para que posteriormente podamos seguir practicando nuestro buceo diario, etc. Entonces, hay que empezar a construir, hay que seleccionar las palabras que sirvan como soluciones, evitando obviamente palabras que pueden tener una asociación completamente negativa respecto de la vivencia diaria con nuestra audiencia. Por ejemplo, un pescador puede ser, o sea, un pescador puede hablar, y le va a interesar más que le hablemos de zonas de recuperación que zonas de no pesca, ¿ya? Eso es, hay que entenderlo y hay que ir visualizándolo y tratándolo y en la medida que nosotros vayamos construyendo, obviamente, los mensajes. El punto 7 era que tenemos que asegurarnos de que el mensaje sea creíble. Ya un mensaje creíble en todo sentido es simple y claro. Y por supuesto aborda los principales problemas desde el principio, no redunda, no pone un contexto muy amplio, sino que va directo al grano, es decir, no dramatiza en exceso la situación de lo que está ocurriendo y ofrece datos concretos, aterrizados, no son antojadizos ni prematuros ni exagerados, sino que eh, de alguna manera pone la pelota en la tierra, o sea, pone la pelota en el piso. Y en este caso no se va, no excede en utilizar juicios de valor respecto de la situación que estamos enfrentando. Por ello es tan importante ser mesurados, ¿ya? La mesura en esto da mayor credibilidad. Si exageramos, si tendemos a demonizar, por ejemplo, la pesca, lo único que vamos a generar es que tengamos finalmente muchos más detractores. ¿Por qué? Porque el sector pesquero nos va a decir, pero ¿cómo nos van a estar demonizando a nosotros si nosotros somos la principal fuente económica y alimenticia probablemente de la zona? Entonces, ¿por qué? Y obviamente el hecho de que nosotros demonicemos a los pescadores va a generar un efecto rebote, lo que va a afectar obviamente el boca a boca, dentro del interior de la familia, y finalmente nuestro mensaje va a ser mucho peor evaluado y nuestro objetivo va a estar por lejos de cumplirse respecto de lo que nosotros queremos alcanzar. ¿Ya? Eh, por eso hay que, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Eh, no hay que empatizar obviamente con la situación del entorno, pero no hay que mezclarse emocionalmente, inmiscuirse emocionalmente con la causa, ¿ya? Porque eso nos puede perjudicar a la hora de contar, por ejemplo, o de elaborar el mensaje o de explicar cuál es nuestro objetivo. Ahora, obviamente, también las historias suelen ser mucho más creíbles que el discurso propiamente tal de un gerente o de alguien de la empresa. Por lo general, los seres humanos siempre han logrado, por ejemplo, mantener sus relaciones, incluso de manera consuetudinaria, a través de historias. Porque la narración de historias ha sido una parte importante, obviamente, de nuestra experiencia, incluso desde los grabados de los habitantes de las cavernas, con cuentos, etcétera, hasta la época de Internet. Por tanto, la investigación ha demostrado que la necesidad del ser humano para comunicarse eh, resulta mucho más eficiente
en la medida que se hace a través de una historia coherente, eh, que tenga mucho sentido, que, ahora, una historia que sea coherente y obviamente que esté aterrizada, que sea real. Por tanto, para contar una historia efectiva relacionada con un tema, no sé, de cualquier índole, obviamente se debe comenzar con por qué es importante el tema. Ya hablemos de valores, por ejemplo. Y luego presentamos el problema, los problemas asociados con este, eh, para terminar con lo que la audiencia puede hacer al respecto, que en el fondo es el llamado a la acción. Pero nosotros tenemos que presentar este orden valórico, en el fondo, eh, donde de alguna manera situemos eh, la necesidad por generar conciencia respecto de algo. Por tanto, esto nos va a permitir aprender más cerca o sea, más acerca incluso de lo que estamos desarrollando. Y por eso les digo que esta historia puede ser contada a través de testimonios, de otro tipo de cuentos en general, pero que finalmente le dan un hilo conductor donde nosotros podemos, como les decía yo, introducir los valores y finalmente generar este llamado a la acción. Esto se usa mucho en el tema, en tema, por ejemplo, de las fábulas. Las fábulas siempre te dejan un aprendizaje y ese aprendizaje también es un llamado a la acción, de alguna manera. ¿Ya? Y la gente lo utiliza común y corriente. Obviamente, no hay que exagerar en esto, ni hay que recurrir a fábulas muy infantiles porque finalmente puede ser contraproducente con el objetivo que estemos queriendo, eh, por supuesto, lograr, ¿no? Bueno, y luego vamos a pasar a lo que es el paso 4. Ya dejamos un poco de lado lo que era la construcción, obviamente, de los mensajes y de algunos elementos que había que considerar para su adecuado desarrollo y que estos sean, por cierto, efectivos. Al quinto paso, que es identificar, obviamente, a nuestros mensajeros y a las tácticas para comunicar dichos mensajes, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque después de identificar, obviamente, nuestro objetivo, que ya lo vimos, tenemos que identificar la audiencia, tenemos que desarrollar los mensajes clave y obviamente ahora tenemos que identificar a quiénes van a transmitir este mensaje. Y esto está muy correlacionado también, por ejemplo, con el último punto respecto de las historias, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Eh, los mensajeros son quienes envían el mensaje que queremos decir, los mensajes que elaboramos anteriormente. Un mensaje que es transmitido de manera correcta por un mensajero correcto puede tener un impacto muy positivo en la audiencia porque lo van a escuchar más que que a cualquier otra persona. ¿Ya? Y para identificar, la tarea difícil está en identificar obviamente un mensajero efectivo. Entonces, para eso tenemos que saber conocer bien a nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque tenemos que saber a quienes ellos respetan, miran o escuchan, ¿ya? Luego averiguar eso, si es que tiene una conexión con este grupo de personas o con este público objetivo. Y si están dispuestos, por ejemplo, también a compartir su mensaje, obviamente, con ese público. Los mensajeros potencialmente pueden necesitar de estímulos, prácticas, elementos técnicos, una preparación previa, etcétera, para sentirse cómodos y convertirse en esos líderes para que sean eficientes en la entrega del mensaje. O sea, es decir, un líder no nace hecho, en este sentido se hace también en el camino, por supuesto, pero hay atributos que van a facilitar que ciertas personas potencialmente puedan convertirse en líderes para transmitir ciertos mensajes, o no necesariamente líderes, sino que empaticen, que refuercen o empaticen de mejor manera con una causa en específico, ¿ya? Y por eso es tan importante como entender un poquito la psicología relacional de nuestra audiencia objetivo. ¿Ya? Aquí yo les voy a poner algunos ejemplos de personas que pueden ser excelentes líderes o mensajeros, que pueden, en el caso de los líderes comunitarios, tales como las iglesias que practican, que en general dentro de la comunidad del creyente tienen un peso específico, por cierto,
Obviamente los amigos y familiares, dependiendo de quién nosotros a quienes queremos dirigirnos. Obviamente las celebridades, músicos, futbolistas, y si se fijan, por ejemplo, las grandes empresas como Falabella, París, suelen utilizar rostros televisivos de matinales porque generan mayor confianza respecto de los televidentes. ¿Por qué? Porque los ven todos los días en los matinales. Más allá de lo que pueda decir Twitter, etcétera, tienen a un rostro que les está contando todos los días distintas cosas y por eso las grandes multitiendas los eligen a ellos como rostros cercanos que dicen, por ejemplo, ay, que no sé, Martín Cárcamo, que aquí, que allá, etcétera. Y finalmente él pasa a ser una persona adecuada para transmitir obviamente los mensajes, en este caso es como de ir a comprar a Falabella o París, etcétera. ¿Ya? Es uno de los ejemplos también. Por supuesto, a nivel interno él puede ser el mismo personal, alguien que se destaque dentro de la empresa, un socio, colega, también alguien que haya participado de una actividad o de una acción que quieras promover, por ejemplo, un atleta que sea, no sé, admirado por su esfuerzo y historia de vida, o si no, simplemente personas que estén relacionadas con el público objetivo, que finalmente eso también suele ser de esa manera, como por ejemplo los jefes comunitarios, eh, etcétera. O sea, hay que entender, eso sí, muy bien a quienes escucha nuestro público objetivo. Esto no puede ser de manera antojadiza. Nosotros decimos, ah, no, por ejemplo, traigamos a Sebastián Keitel, que fue un ex atleta y representó a Chile y fue considerado como el blanco más rápido de la historia, pero finalmente, por ejemplo, si no sabemos leer a nuestro público, vemos que Sebastián Keitel hoy día, por ejemplo, es senador y puede generar mucha reticencia, ¿cierto?, respecto de ciertos sectores. Entonces, finalmente, hay que empezar a evaluar las distintas aristas que puedan tener estos potenciales mensajeros y las tácticas que vamos a implementar. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora, como consejo de comunicación, tenemos que remitirnos a nuestra hoja de trabajo de la audiencia para determinar si alguno de los influenciadores mencionados de los mencionados puede pasar buenos mensajes. Ya, en el fondo, lo que quiere decir esto es que finalmente los mensajes tienen que ser muy acordes al mensajero. O sea, la táctica, por ejemplo, la táctica, el mensajero y obviamente el mensaje no pueden estar disociados, tienen que ser todos un complemento en sí mismo. Ahora, en términos de lo que es la táctica, generalmente los mejores esfuerzos de comunicación utilizan tácticas bien directas, ¿ya? Para eso hay que comenzar de nuevo a aprender, a aprender y conocer cómo nuestra audiencia obtiene informaciones. Es decir, tenemos que recurrir a dónde se informan. Y en base a eso tenemos que elegir una táctica que penetre en el fondo lo más rápido posible en términos de alcance, ¿ya? Por ejemplo, si estás tratando de llegar a un pequeño grupo de pescadores que no usa Internet, una campaña de medios sociales es absolutamente irrelevante, es un esfuerzo totalmente infructuoso, económico, o sea, económicamente hablando y en términos de eficiencia tampoco, o sea, no hay por dónde. Por tanto, los medios sociales no son un canal viable para poder llegar a este grupo. En cambio, una buena táctica puede ser reunirse con ellos en los muelles, en los puertos, una vez que hayan terminado sus labores, o incluso acompañarlos a esto sin entorpecer obviamente su labor, conversar y entender su día a día, estudiar un poco cómo funciona esto. La idea es que nosotros podamos atraer al público objetivo varias veces y en múltiples lugares a los elementos de información que nosotros queremos, en el fondo, de los que se enteren, ¿ya? Obviamente dentro de este proceso de implementación de la táctica hay algunas cosas que se deben considerar.
Tenemos que empezar a preguntarnos ahora, ¿nuestra táctica llega a la audiencia de una manera que demuestra sus valores, los valores que compartimos? Es decir, si estamos comunicándonos a través de redes sociales para cuidar los arrecifes de coral de un determinado sector, ¿estamos construyendo los mensajes adecuados para dicha plataforma con el objetivo de que nuestros valores se transmitan de manera efectiva? Tenemos que empezar a evaluarlo y ver los comentarios, ver qué nos comenta la gente, si empatiza o no, etcétera. Ahora, también tenemos que preguntarnos si nuestra táctica transmite efectivamente lo que quiere que hagamos, que es el llamado a la acción. O sea, ¿de qué sirve, por ejemplo, que estemos haciendo un llamado a la acción en redes sociales, por Twitter, por ejemplo, a cuidar los arrecifes de coral, mientras que la gente que vive en Santiago no le interesa eso probablemente? Entonces, tenemos que ver cómo, por ejemplo, hacemos que la gente de Santiago se convierta en si queremos llegar a ellos, por supuesto, se convierta en un medio de presión para que finalmente se cuiden los arrecifes de coral de un cierto sector, si es que lo queremos. Si no, tenemos que ver efectivamente si es que las redes sociales son el canal, como ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, para llegar a un grupo de pescadores. 3. Las tácticas de lluvia de ideas pueden ser divertidas, es cierto, y esto lo hemos visto en otros talleres que tienen que ver con el desarrollo de la brainstorming, de la lluvia de ideas. Y por supuesto en esto pueden participar todos, ya que aquí no hay límite. En el fondo lo importante es que construyamos los mensajes y veamos bien las tácticas adecuadas para implementar esos mensajes. ¿Ya? Lo otro es que podemos pagarlo en el caso de que queramos publicitarlo. O sea, evidentemente hay que ver si es que queremos publicitar o no, queremos hacerlo de manera orgánica, etcétera. Lo otro es si podemos mantenerlo en el tiempo, obviamente tiene que ver con una cuestión de recursos, o si es que sea sostenible el mensaje, y queda fuera, o en 2 semanas más queda fuera de contexto u obsoleto, etcétera. Y el punto C es que podemos cambiar la táctica si es que lo necesitamos, es decir, si nos damos cuenta que la táctica no está dando resultados, ya la podemos cambiar o simplemente la implementamos y no hay vuelta atrás. O sea, son elementos que tenemos que tener muy presente a la hora de implementar todo lo que es la táctica. Puede muchas veces resultar obvio, pero lo obvio no quiere decir que sea menos prescindible. O sea, en el fondo lo que nosotros tenemos que evitar es que es ponernos en todos los escenarios que nos permitan dar flexibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque los planes de comunicación, la comunicación estratégica, por origen es flexible. Entonces, si nos situamos en un plan que sea rígido, obviamente estamos condenados al fracaso. Puede ser que tengamos éxito por cómo funciona una vez, en una parte, etcétera, pero finalmente no va a prosperar en el tiempo y no vamos a poder implementarlo necesariamente en otros ámbitos. ¿Ya? Ahora, ahí yo les voy a entregar algunas ideas de táctica, algunos ejemplos respecto del público objetivo, del objetivo en sí, de cómo se puede llegar a ello. Y la idea es que se pueden hacer una noción respecto de cómo se empieza a implementar esto. Eh, por ejemplo, si nosotros nos queremos llegar a los tomadores de decisiones, estamos hablando de los arrecifes corales, etcétera, el cuidado del suelo marítimo. Queremos llegar al subsecretario de Pesca. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que para el 2022 el subsecretario aumente el presupuesto para el manejo de arrecifes de coral en un 40%. Este es un objetivo SMART, ya lo vimos también anteriormente. Y las tácticas clave es reuniones presenciales con el subsecretario, sesiones informativas, colaboración con los medios de comunicación, elegir, por ejemplo, referentes clave en términos de medio ambiente para pasar nuestros mensajes, es decir, que no solamente sea nuestra organización la que esté pasando el mensaje, sino que sea un mensaje que pueda ser aplicado por otras organizaciones o por líderes, que los habíamos visto antes, cuya voz es escuchada, como profesores, etcétera. Y eso nos va a permitir llegar a la autoridad, en el fondo, tome en consideración la posibilidad de aumentar, obviamente, este presupuesto. Y la recomendación acá es, evidentemente, proveer toda la información con la mayor antelación posible, tanto a los voceros o los mensajeros que nosotros
consideramos correctos y obviamente a las autoridades pertinentes. A los grupos comunitarios, por ejemplo, las cooperativas de pesca, que para el objetivo de ejemplo aquí es que para 2023 dos cooperativas pesqueras estén utilizando y promoviendo el uso de prácticas de pesca sostenible. Ya puede resultar, estos son objetivos que no dependen de uno, sino que tienen que ver en llamado a la acción, ¿ya? Pero que son smart al final, o sea, como ya nos situamos con dos que utilicen métodos extractivos sostenibles. ¿Ya? Y la táctica clave acá, nuevamente, son reuniones, programas de radio, boletines, obras de teatro. ¿Por qué hay obras de teatro? Porque si uno pasa el mensaje en una obra de teatro en ciertos sectores, se toma también mayor conciencia. Aquí yo lo puse como para ir innovando. Obviamente también tener conversaciones con miembros de la comunidad y obviamente los líderes respetados como mensajeros. Acá siempre un líder de opinión, un líder cercano puede ser bastante escuchado, ¿ya? Y aquí la recomendación es elegir los métodos culturalmente apropiados, porque estamos hablando de una región que probablemente nosotros no tengamos mayor conocimiento respecto del comportamiento cultural, educacional, etcétera, de los miembros de ella, por lo tanto, debemos ser cautelosos a la hora de comunicarnos con ellos y de cómo traspasamos también la información, por supuesto. Respecto a los medios de comunicación, vamos a tomar el ejemplo como el editor de un periódico local, cuyo objetivo es que antes de que comience la sesión legislativa en el Congreso, los editores y el personal de los principales periódicos entiendan el valor de los arrecifes de coral y que están preparados para escribir historias que promuevan acciones para mejorar la salud de los arrecifes. En el fondo, que nos favorezcan con nuestro objetivo, ¿cierto? Y para ello, nuevamente, tenemos que tener lo que en inglés se conoce, o sea, se conoce como las reuniones de relacionamiento. También, por supuesto, un taller para periodistas. O sea, son los temas medioambientales, económicos. Hay muchos periodistas que son especializados, pero son especializados ¿por qué? No solamente por porque ellos puedan tomar ciertas clases, sino que, por ejemplo, en temas energéticos, se utilizó durante mucho tiempo que las propias consultoras de energía ofrecían a los periodistas también ciertas clases, eh, en el fondo para que entendieran la importancia de lo que era implementar energías renovables no convencionales a lo largo de todo el país y justamente con el plan que se había trazado en ese entonces el gobierno, que de aquí al 2030, 2040, si no me equivoco, cerca del 40 o 50% de las energías renovables no convencionales en Chile aportaran, o sea, aportaran eso, aportaran el 40% de la energía, perdón. Entonces, eso es lo mismo. Bueno, los comunicados de prensa, las conferencias, obviamente los viajes. Por ejemplo, también las grandes empresas, Samsung utiliza mucho que para promocionar sus celulares, no solamente les entrega los productos a los periodistas para que los prueben, sino que también los invita a sus lanzamientos en otros países, en Corea. Y así es como también ellos van teniendo mayor cobertura y se va traspasando como alguna de los elementos clave de, de los dispositivos que permiten su mayor venta. La recomendación acá, por supuesto, es utilizar historias de éxito para inspirar, obviamente, lo que pueda ser un cambio absolutamente positivo. Y finalmente tenemos ya en el ámbito interno los colaboradores, que tienen que ver con un ejemplo, los sindicatos de organizaciones, y nuestro objetivo para 2023 es coordinar los esfuerzos de comunicación de todas las organizaciones asociadas que trabajan para apoyar la expansión de una red de áreas marinas protegidas y asegurarse que todo el personal obviamente esté preparado para compartir ese mensaje que elaboramos con tanto cuidado. ¿Cómo hacemos esto? Por supuesto, lo tenemos que informar y lo podemos socializar a través de llamados telefónicos, desde el sitio web del intranet, correo electrónico, prestaciones, folletos informativos, en el fondo que tengan todos presentes cuál es el mensaje. No hay nada peor dentro de una empresa cuando nosotros estamos tratando de transmitir valores, principios y un llamado a la acción que uno de nuestros propios trabajadores no conozca cuáles son esos. Por tanto, hay que tenerlo en consideración, siempre. Y recomendación, obviamente, utilizar el cuadro de mensajes para desarrollar colaborativamente mensajes compartidos para mantener la coherencia, lo que les decía yo. Debe haber un cuadro de mensajes interno, donde en todos los niveles
se debe pasar obviamente la misma idea, el mismo mensaje, o probablemente en distintas lenguajes, pero que sea sencillo, entendible y que responda a las características de la construcción del mensaje que vimos anteriormente. Y paso 6, bueno, que es medir, por supuesto, nuestro impacto. La evaluación nos va a mostrar si necesitamos hacer cambios o ajustes para lograr el objetivo, si es que lo estamos alcanzando o no, si nos estamos alejando o no. Por eso yo les decía, la flexibilidad frente a esto es imprescindible, ¿ya? ¿Cuándo medir? La medición debe comenzar antes de que se implemente la estrategia de comunicaciones porque esto va a marcar nuestro punto de referencia. Por tanto, no tenemos que esperar una vez implementado hasta el final para saber cuál es el resultado o cuáles son los parámetros de medición, porque finalmente no vamos a tener un punto de comparación. Por tanto, como mínimo debemos evaluar al menos una vez aproximadamente en cada línea de tiempo o en cada implementación de las distintas etapas de la estrategia, por supuesto. Y aquí, bueno, la pregunta es que medir obviamente va a depender mucho de nuestro objetivo, pero son algunas preguntas que se pueden, estándar, que se pueden implementar en este sentido cuando lleguemos al punto de la medición. Si nuestro mensaje llegó a nuestro público objetivo, cuánto de nuestro público objetivo alcanzamos, si nuestro público objetivo respondió al mensaje, es decir, si hay un llamado a la acción, si respondieron a ese llamado a la acción, si no es así, cuál es el mensaje que necesita ser cambiado, cómo ha cambiado el comportamiento de nuestra audiencia respecto al llamado a la acción o la difusión de nuestros valores, convertirse convertir en nuevos partidarios, en nuevos adherentes para desarrollar nuevas relaciones. ¿Logramos nuestro objetivo y cómo lo sabemos en el fondo también? ¿Cómo sabemos que lo logramos? ¿Cuánto dinero ganaste? ¿O cuáles fueron los resultados económicos? ¿Cuál fue el impacto en el negocio? Si usamos una táctica por primera vez, ¿cómo funcionó? ¿Cómo lo podríamos adaptar a distintas situaciones? ¿Lo modificaría? Y si hiciste una inversión significativa en una determinada táctica, cómo se desempeñó, cuál fue su resultado. Se puede evaluar que si la inversión valió la pena o no. Es decir, hay una serie de preguntas estándar que uno podría empezar a realizarse y que efectivamente nos van a dar una respuesta respecto de si lo que nosotros estamos haciendo está bien o mal. Pero para ellos, el primer punto es esencial. Acá que la evaluación nos mostrará si los cambios o ajustes para lograr su objetivo están siendo, en el fondo la estrategia está siendo adecuada, pero en este caso es el parámetro inicial. Nosotros tenemos que saber cuál es, de dónde, el punto de partida antes de implementar nuestra estrategia. Y aquí es evidente que hay que poder hacerlo de manera eficiente y de manera que los resultados finalmente no puedan ser distorsionados y que sean de manera confiable. Bueno, eso por hoy. Eh, los dejo nos vemos en un próximo taller y los dejo obviamente con estas preguntas para que las evalúen, en el sentido de que si empiezan a elaborar un negocio, comiencen desde ya a tener cuál es su parámetro en las distintas áreas para que en un largo plazo o en un corto plazo, si es que implementan una estrategia, sepan desde dónde partieron. Eso, muchas gracias, nos vemos. Chao, chao.